Ok, muchachos. Bueno, en la tarde de hoy corresponde hablar un poco, les digo un poco, porque un tema tan extenso como piel y partes blandas no se da un día, ¿ok? Sin embargo, bueno, como ya les he dicho, he estado trabajando enfocados en ustedes, enfocado en que cada uno de los temas que hemos dado en la parte ecográfica resuma, sea conciso, sea preciso, para que entre como una información muy comprimida de cada una de las temáticas. Entonces, bueno, vamos a hablar esta vez, en esta oportunidad, de piel y partes blandas. Vamos a comenzar mencionando algunos datos necesarios que comienzan con la piel. Hay que reconocer que la piel, bueno, cumple una función bastante importante de transmisión de nutrientes, de equilibrio y sobre todo protectora, en este caso de barrera. No debería tener la piel ningún tipo de solución de continuidad, pero sí es muy importante que conozcamos que es uno de los órganos de mayor tamaño. Ya hoy en día sabemos que no es el más grande del organismo, lo es el endotelio, pero del mismo modo, luego del endotelio sigue siendo en orden de los órganos más volumétricos el segundo. Vamos a comenzar también, muchachos, a hablarles un poquito acerca de lo que son los ganglios linfáticos. Esto es anatómico, esto es solamente para que tengan un recuento anatómico. Sobre la estructura del ganglio linfático podemos mencionar que tiene una médula y que tiene una corteza. Esa corteza a su vez tapizada por lo que es una cápsula, tiene unos vasos aferentes y unos vasos eferentes que son los entrantes y salientes, y tenemos también capilares en su interior. Sabemos a grandes rasgos que entre las funciones de los ganglios linfáticos está en la recopilación importante de información infecciosa, inmunológica y sobre todo productora, por ser un órgano linfoide, productora de linfocitos. Bueno, aquí tenemos en cuenta cómo se ve la piel a nivel de la ecografía. Fíjense que podemos observar claramente algunas de las capas más importantes, entre ellas la epidermis, que es toda la capa más superficial que aquí vemos, la dermis, que vendría siendo este segundo aquí, con este grosor bastante acentuado, y finalmente la hipodermis, que bueno, ya está desde el punto de vista de estratos profundos, los que están más hacia, valga la redundancia, la profundidad. Vamos a hablar acerca de cuando, o sea, casi siempre cuando hablamos de piel y partes blandas, nos enfocamos en que solamente son las partes blandas y nos olvidamos de piel. Otras veces nos enfocamos solo en piel y nos olvidamos de las partes blandas. Todo es un complejo dinámico desde el punto de vista patológico, y de la cual debemos conocer las diferentes patologías habituales que se nos van a presentar en nuestra práctica médica. Los tumores de parte blanda no son la excepción. Incluso la gran mayoría son pseudotumorales o tumores benignos, afortunadamente. Para todos esos tumores que nosotros veamos a través de la semiología clásica, de la inspección, de la palpación, todos le debemos mandar resonancia magnética o todos le debemos mandar tomografía. La respuesta es no. Aunque haya todavía principios que lo refuercen, la resonancia magnética ya fue reemplazada en muchísimas entidades por la ecografía. Porque la ecografía, ya esto no lo digo yo, eso está en la CR, ¿ok? Cuando ya nosotros ubicamos cuáles son las técnicas por imagen más sensibles en los diferentes órganos, la ecografía es la técnica accesible muy útil como método primario de screening. Proporciona al radiólogo la oportunidad de valorar la imagen, la clínica, es en tiempo real y también como guía de procedimiento diagnóstico y terapéutico. Bueno, vamos a empezar mencionándole algunas de los diagnósticos que vamos a conseguir. Casi todos los tumores de parte blanda derivan del mesénquima. Entonces, entre las clasificaciones tenemos tejido graso, músculo estriado, nervio periférico, vasos sanguíneos y tejido fibroso. Esto a grandes rasgos. Distinta prevalencia, distinta grado de diagnóstica dependiendo de la distribución según la edad y la localización. 99%, fíjense acá, son pseudotumores y el compuesto también de los tumores benignos. Y solamente un 1%, afortunadamente, forma parte de la epidemiología maligna.
Aquí les traigo una lista de mercado de algunas de las entidades que más podemos conseguir dependiendo del grado del grupo etario. Podemos categorizar ya sea en malignidad o benignidad y ahí les traigo algunos de los tumores más frecuentes. Del punto de vista de los pseudotumores, ¿por qué le digo pseudotumores? Porque realmente no es un tumor como tal, puede ser un linfático, ¿ok? Entonces, en esos casos, casi siempre nosotros no podemos dilucidar al examen clínico si se trata de un ganglio o se trata de un tumor per se. En esos casos, le denominamos pseudotumor. Las principales son las adenopatías. Hay que tener en cuenta que lo más importante, muchachos, es identificar si la adenopatía es benigna o es maligna. Eso se puede hacer claramente según los hallazgos y las características propias del ganglio. Entonces, si son inflamatorias, vamos a conseguir evidentemente un aumento de tamaño, igual que en las malignas, pero acá cambia la cuestión, sobre todo cuando hablamos del punto de vista de la morfología, porque las inflamatorias son ovoideas, mientras que las malignas ya pierden esa morfología ovoide y se convierte en redondeado o esférico, en donde la relación pasa a ser 1/1. La preservación del hilio graso, o sea, está en la inflamatoria. Yo coloco Doppler, lo más seguro es que capte flujo, como estas imágenes que aquí les traigo. Fíjense que hay una buena captación, hay una preservación del flujo y es central. En cambio, cuando es maligna, hay pérdida primero del hilio graso, o sea, este hilio que vemos acá no se ve. Y si yo coloco Doppler color, el flujo es bizarro, es irregular. Si debería haber captación a nivel del hilio, en este caso más bien una captación exorbitante, ¿no? Entre las inflamatorias también tenemos que son homogéneas, mientras que los linfáticos malignos o atípicos, que esa es otra forma también de mencionarlo, son heterogéneos y también presentan zonas de necrosis. Ahora entrando a los tumores, ya salimos de los pseudotumores, entrando a los tumores de partes blandas, tenemos los adiposos. Muchachos, casi todo, el 90% me atrevo a decir que son lipomas. Por lo tanto, hay que ver muy bien cuáles son sus características ecográficas para no confundirlos. Primero son ovoideos, es decir, están paralelos al plano cutáneo. Es decir, este eje que ustedes ven acá es alargado con respecto al plano cutáneo. Fíjense aquí que por eso se denomina paralelo. Si yo consigo esto, que está más bien, está antiparalelo, lo voy a ver más alto que ancho. No sé si me copian bien ese aspecto. Aquí en este caso está más ancho que alto. Eso es importante, ya después vamos a ir hablando de eso. Es importante tener en cuenta que la ecogenicidad es similar a la grasa. Si tienen dudas, lo pueden comparar. Aquí lo más importante es conocer que los lipomas no solamente ustedes deben categorizarlo, sino que también deben decir si es, o sea, aparte de la ubicación, obviamente, si es un angiolipoma, si es un miolipoma, si es un rhabdiolipoma, un sarcolipoma, en fin. Rhabdomioliposarcoma, también son múltiples entidades. Entonces, el hecho de que sea graso no quiere decir que sea 100% benigno, 100% maligno. Hay que estudiar eso. Subcutáneos encapsulados, principalmente los benignos, tienen unos bordes bien definidos y es muy importante que esté intramuscular porque así puedo dar el diagnóstico de un miolipoma. Entre los tumores adiposos, estas son las características principales. Fíjense que los tamaños siempre son medianos, pueden alcanzar tamaños más o menos grandes, pero de por sí las características siempre son grasas. Ahora, ¿cuándo debo yo preocuparme? Cuando visualice un tamaño por encima de 10 centímetros, cuando tiene septos también engrosados, cuando hay áreas o masas no adiposas, es decir, es heterogéneo, cuando tenga zonas de necrosis o calcificación o tiene vascularización central. Hay que recordar que toda neovasculatura nos tiene que hacer sospechar. Y también la composición grasa interior al 75%. Entonces, esto es necesario porque si yo no tengo en cuenta esto, puedo dejar pasar un liposarcoma. Los liposarcomas son muy similares el comportamiento, pero con esas características que antes les mencioné. Entre otros de los pseudotumores, fíjense que ya aquí volvemos otra vez a tocar este tema, porque es importante aclarar el tema de los abscesos. Muchas veces es necesario del absceso conocer si es que hubo alguna puerta de entrada, si es que fue un hematoma que luego se sobreinfectó, si es un tumor que abscesificó. Todo eso forma parte
propio del estudio, de la valoración. Colecciones rodeadas de tejido inflamatorio, hipervascularizado, obviamente por hiperemia. Lo que no debería haber es vascularización central. Es decir, si yo este lipoma, que esto es un área de colección infecciosa, donde veo detritos, donde veo fluctuaciones importantes a la ecografía. Es decir, cuando les digo fluctuaciones, quiere decir que este componente se mueve, ¿ok? Dentro. Entonces, nos está hablando principalmente de una lesión sobreinfectada o infectada. Entonces, en este caso es importante reconocerlo porque primero que nada hay que reportar dónde está ese absceso. Para el cirujano imprescindible cuántos cc hay en su interior, porque al momento de aplicar el drenaje pertinente, yo debo planificarme acorde a eso. ¿Ok? También en función de la evolución puede haber flemones, eso es muy común verlo también en las partes blandas, las cuales pues son mucho más endurados. Otro de los pseudotumores son granulomas. Los granulomas también los podemos ver. Se definen como una reacción a un cuerpo extraño. ¿Okay? Principalmente hay que tener en cuenta que son masas hipoecogénicas, como vemos acá, heterogéneas. Si coloco Doppler color, probablemente haya una captación bastante alta. En algunos casos puedo observar, por ejemplo, el cuerpo extraño. Miren acá, esto probablemente sea o una espina o algún tipo de aguja, etcétera, que el paciente pues quedó incrustado ese cuerpo extraño allí, hiperecogénico, tal como aquí se observa, y que obviamente va a producir como respuesta al cuerpo extraño un granuloma. Entre la celulitis también es importante, muchachos, identificar primero que nada las áreas de edema. El edema se ve primero que nada en la epidermis o en la hipodermis, en la dermis como tal, casi todos los planos del tejido celular subcutáneo. Entonces, se ven como trayectos anecoicos, tortuosos, lo que indica que hay líquido a nivel de ese espacio del tejido celular. Puede haber aumento en la vascularización si estamos hablando de celulitis, tal como aquí podemos observar. Miren acá, esto se describe como un aumento del grosor y de la ecogenicidad asociado a áreas de edema a nivel del tejido celular subcutáneo. Ok, muchachos. Es muy importante tener en cuenta entre las conclusiones que la ecografía es muy útil como técnica inicial de screening para que puedan aproximarse a los diagnósticos de los tumores de partes blandas. Hay que hacer diagnóstico específico de muchas tumoraciones. Obviamente, no vamos a tener todas las entidades ecográficas ni todos los criterios para yo hablar de uno o del otro, porque pueden variar. Por lo tanto, en esos casos hay que hacer pruebas complementarias y es importante conocer los datos de malignidad. Para mí esto es lo más esencial, que ustedes logren diferenciar benignidad de malignidad. Si lo hacen, ya con eso pues me quedo bastante satisfecho de que puedan darle pues bastante importancia a este tipo de lesiones. Bueno, hemos terminado un primer apartado de las partes blandas que corresponde solamente a piel. Bueno, aquí me mencionan algunas cosas. Por ejemplo, Laura Ojeda me pregunta, bueno, yo abro siempre el ciclo de preguntas al finalizar cada tema, el cual, si evidentemente ustedes tienen alguna duda, yo la reviso y la consultamos de una vez. Ella dice aquí acerca de las hernias umbilicales o inguinales, también sobre ventraciones, ¿qué características debemos buscar? Bueno, para allá vamos. Ya vamos a dar el tema de pared abdominal. Ok, muchachos. Ahora le vamos a hablar un poquito acerca del ultrasonido tiroideo. Cuando hablamos de ultrasonido tiroideo es importante reconocer igual la anatomía, conocer que la glándula tiroides tenemos un lóbulo derecho, tenemos un lóbulo izquierdo, una zona de un punto de unión entre ambos que se denomina istmo. Se puede conseguir en algunos casos este remanente del tejido tirogloso, que es el lóbulo piramidal. Podemos conseguir también en la tráquea y algunos cartílagos si lo logramos precisar. ¿Ok? Sin embargo, la parte cartilaginosa sabemos que no es a estudio, no es objeto de estudio, sino la parte glandular. Entre la irrigación tenemos las arterias tiroideas superiores. ¿De dónde vienen esas arterias tiroideas superiores? Vienen directamente, tanto la anterior como la posterior, directamente de la arteria carótida externa. Y si nos habla de la arteria tiroidea inferior, la misma viene directamente del tronco tirocervical. Ese tronco tirocervical a su vez viene de acá abajo, que sería de la arteria subclavia. Si les preguntan el drenaje venoso, esto solamente para tener en cuenta,
dónde viene la vena tiroidea superior perdón, dónde drena la vena tiroidea superior o la media, sabemos que es la yugular, mientras que la tiroidea inferior se va al tronco venoso brachiocefálico. A grandes rasgos, entre las indicaciones, el bocio, todo nódulo palpable, todo paciente que le llegue con dificultad para tragar o cambios en el tono de voz, es decir, disfonía, dolor cervical, presencia de antecedentes de SEA tiroideo, historias de radiación, realización de PAF anteriores, como un preoperatorio y como un control post-tiroidectomía. Ok, muchachos. Bueno, lo primero a tener en cuenta acá en el ultrasonido tiroideo es conocer que el cuello se debe mantener en hiperextensión, que vamos a utilizar un traductor lineal, ok, ese traductor lineal, al igual que piel y partes blandas, es nuestro principal dispositivo de 5 a 12 MHz. Debemos aplicar cortes transversales y longitudinales y la respiración y deglución. A veces es necesario que el paciente trague para que no interfiera con los diferentes cortes de la glándula. Aquí tenemos cortes transversales y sobre todo cortes también longitudinales, o sea, longitudinal y transversal. Esta es una imagen tiroidea normal para que la vean ecográficamente. Fíjense que la ecogenicidad es bastante uniforme, bastante homogénea. La glándula tiroidea está a cada uno de los lados de la tráquea. Podemos conseguir los músculos esternotiroideo, tiroideo, los vasos, obviamente los grandes vasos del cuello, que son las arterias carótidas común, las venas yugulares, las podemos detectar muy fácilmente. Aquí representado en este color la imagen tiroidea. Tenemos también la presencia de las arterias tiroideas superiores, las arterias carótidas, que puede también presentarse en cada una de estas imágenes que aquí les señalo en color. Con respecto a este último caso que presenta acá, es importante también reconocer cómo se ve el esófago, porque muchas veces si nosotros no detectamos el esófago, pues no vamos a saber qué estructura estamos viendo y podemos categorizarlo como un nódulo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y obviamente la tráquea, que bueno, el lumen traqueal, pues bastante evidenciable por ecografía. Las medidas normales en anteroposterior y transversal. Cuando hablo anteroposterior iría así, ¿ok? En este sentido. Y cuando hablo de transversal iría de esta manera. Evidentemente, porque la glándula tiroides adopta como una forma de arco, la cual no nos hace exactamente cuadrados como para observar de manera adecuada esta glándula o medirla completamente en perpendicular o completamente transversal, como muchas veces veo. Entonces, es importante que es de 1.3 a 1.8 y el istmo, que es esta unión acá entre una y otra, es de 2 a 3 milímetros. Aquí tenemos una de las formas en las cuales se las traigo porque es una de las más frecuentes. Sin embargo, la que recomiendo principalmente es desde el istmo, porque desde el istmo todo esto es transversal y muchas veces al hacer esta medida nos confunde o submedimos lo que sería la glándula. Eso obviamente va a alterar por completo lo que sería los centímetros. Y por lo tanto, cuando voy a aplicar el volumen tiroideo, obviamente va a estar también alterado. Por lo tanto, siempre debemos saber cómo medir de manera correcta. El istmo sí se mide así en anteroposterior y no debe pasar de 0.2 a 0.3 centímetros. Este es el corte longitudinal que ya les mencioné. La forma en la que se observa en el ecógrafo, en el monitor, sería de esta manera, o sea, en su eje largo. Fíjense que estaría estudiando cada lóbulo por separado, es la manera correcta, y por lo tanto medir en el eje largo. Ahí estaríamos sometiendo luego esta imagen, esta medida, perdón, a un eje longitudinal que debe ser de 4 a 6. Ahora bien, teniendo ya la medida longitudinal, anteroposterior y transversal del lóbulo derecho y del lóbulo izquierdo, yo debo hacer una sumatoria total y luego, principalmente, claro, obviamente cada lóbulo multiplicado, recuerden, por 0.523. Entonces, ese resultado me lo va a dar ese C.
¿Qué pasa? Que luego sumo ambos y voy a luego someterlo a lo que sería el volumen tiroideo final, que en este caso en mujeres debe ser menos de 14 cc y en hombres menos de 16 cc. Si ustedes ven una glándula que está por encima de estos valores, tanto en mujeres como hombres respectivamente, ya estoy hablando de una glándula tiroidea aumentada de volumen y por lo tanto de lo que sería un bocio ecográfico. Aquí estaríamos viendo la imagen de la cual ya hace unos momentos les reseñaba. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la patología tiroidea, que es lo que me interesa, que ya teniendo en cuenta ecográficamente cómo se estudia la glándula tiroides, ahora cómo se ven las diferentes patologías. Bueno, primero que nada, el más fácil de diagnosticar, muchachos, el bocio difuso, teniendo en consideración que esto se produce porque hay un defecto en la secreción de las hormonas tiroideas y básicamente yo voy a observar la glándula tiroides bastante aumentada de volumen. Primero, una hipocogenicidad puede estar presente, pero básicamente el diagnóstico de bocio te lo da la volumetría. Si tú a ese bocio obviamente le colocas Doppler color, va a estar hipervascularizado. Si tú ves la ecogenicidad de ese bocio, obviamente va a estar heterogénea, pero no necesariamente. A veces puedo conseguir glándulas tiroideas homogéneas. Entonces, por lo tanto, me interesa que si van a dar el diagnóstico de bocio, sea obligatoriamente a través del volumen, con los hallazgos que ya anteriormente les mencioné. Con respecto a la tiroiditis Hashimoto, se los coloco porque también es muy frecuente observarlo. Lo más importante acá es conocer que es autoinmune, ¿ok? Y que tiene mayor afectación en mujeres de edad media. Esas dos cosas son importantes desde el punto de vista epidemiológico. Entre los hallazgos ecográficos, disminución de la ecogenicidad, es decir, vamos a ver glándulas tiroideas mucho más hipoecogénicas, vamos a ver ecotexturas bastante heterogéneas, bastante groseras, irregulares. Si yo le coloco Doppler color, puede estar aumentada, ¿ok? Si hay hipotiroidismo, hay veces que puede estar también disminuida. En el caso de hipotiroidismo, eso va a depender mucho, como puede estar el Doppler normal. Eso va a depender sobre todo de las actividades hormonales, sobre todo esos niveles de T3, T4 y TSH que tenga el paciente y si hay, por ejemplo, también nodulaciones hiperfuncionantes o hipofuncionantes que casi siempre pueden estar acompañados y son los famosos micronódulos hipoecoicos. En algunos casos también, al ser un factor autoinmunitario, puede verse también las adenopatías circundantes afectadas, sobre todo de la cadena yugular. En la enfermedad de Gray, muchos ya los conocen como hipertiroidismo. Hay que tener en cuenta siempre el exoftalmo, clínicamente hablando. Hay que tener en cuenta los niveles, obviamente, de T3 y T4 altos con la TSH baja. Esos son parámetros desde el punto de vista sanguíneos. Pero ecográficamente, ¿qué voy a ver? Bueno, voy a observar un aumento del tamaño glandular. Esto básicamente es uno de los principales hallazgos. Vamos a conseguir igual heterogeneidad en su ecotextura y sobre todo en algunos casos lo que sería el infierno tiroideo. Ahora bien, desde mi punto de mis anécdotas, como siempre les he dicho y siempre les recalco en los diferentes temas que estamos hablando, ustedes ven un infierno tiroideo, categoricen como un hipertiroidismo hasta que se demuestre lo contrario. Que puede estar en enfermedad de Gray, sí, perdón, en tiroides Hashimoto, sí, pero no siempre se ve de esta manera tan clásica como aquí la estamos observando. Entonces, eso nos está hablando, obviamente, de esa hiperactividad propia de la glándula tiroidea. Aquí algunos hallazgos al Doppler espectral, solamente para que tengan en cuenta que también se puede observar lo que serían los registros espectrales, obviamente las velocidades picos sistólicas. Ahora bien, muchachos, en patología difusa. Ahora vamos a patología focal de la tiroides. Cuando hablo de nódulos, miren, hay diferentes tipos de nódulos que nosotros podemos conseguir en la tiroides. Como hay tantas características nodulares, hubo alguien de la ACR que propuso un esquema que se aplicara de manera internacional y que todos pudiéramos leerlo fácilmente, que se pueda interpretar, que sea aplicable en medicina basada en la evidencia y que obviamente nos ayude a entender si este paciente va o no va a PAF, si hay que hacerle seguimiento, no hay que hacer seguimiento, si hay que meterlo a quirófano, no hay que meterlo a quirófano, ¿ok? Eso es la parte más importante de este seminario.
Entonces, ¿qué es lo más importante de los nódulos? Bueno, primero que nada, conocer el tamaño y el número, conocer la forma en márgenes, la ecogenicidad, el componente quístico, las calcificaciones, y algunos autores describen que es importante la vascularización. Pero cuando vamos a hablar del T-RADS, que es la categoría que hoy en día les voy a enseñar, la vascularización ya no entra en este parámetro. ¿Y por qué? Porque ya está demostrado que hay nódulos malignos tiroideos que no captaron Doppler, como hay nódulos benignos que eran muy altos en captación de flujo Doppler color. Entonces, por esa razón, se interrumpió por completo la hipótesis de que se pensaba antes que toda malignidad era neovascular y que la benignidad no captaba flujo. Ya sabemos que no es así, por lo tanto se excluyó. ¿Entre qué cosas debo informar? La simetría y tamaño del lóbulo, la ecogenicidad, lesiones focales, adenopatía y como siempre la vascularización, que no está de más colocarlo, pero no entra, como ya les digo, en el esquema TIRS. Ahora bien, muchachos, ¿con qué se come el TIRS? ¿Qué es eso? Bueno, el TIRAS básicamente nos resume estas 5 tablas que aquí vemos. Una es la composición, la otra es la ecogenicidad, la otra sería el tamaño, los márgenes y si tiene focos ecogénicos. ¿Qué pasa? Yo le voy a dar una característica a cada una de esas tablas que yo les acabo de mencionar. Tenemos quístico, completamente quístico, espongiforme, quístico y sólido o sólido completamente. Si se fijan, al lado hay un puntaje que te dice 0, 0, 1, 2. ¿Qué pasa? Yo cuando veo un nódulo, yo inmediatamente tengo que categorizar esas 5 componentes y básicamente debo decir qué características tiene el nódulo y asignarle un puntaje. ¿Qué pasa con ese puntaje? Que yo después lo voy a sumar. Por ejemplo, es quístico y sólido, un punto. Es hiperecogénico y subecogénico, un punto. Es más alto que ancho, es 3 puntos. Ya entonces voy sumando. 3, 1 y 1 son 5. Es lobulado irregular, son 2 puntos. 5 y 2 son 7. Y no tiene foco, 7 puntos. Ahora bien, ¿qué hago yo con esos 7 puntos? Fíjate que sumé todos los puntos de cada una de las características que me dio en cada tabla. Eso es importante para que puedan hacer luego el ejercicio que es realmente la escala de TIRAS como tal, que es el nivel de TIRAS que es en la que se encuentra ese nódulo. Si tiene 7, como ya les acabo de mencionar, yo lo voy a agrupar acá. Me voy acá. 7 puntos o más. Ese 7 puntos me va a decir que ese nódulo que yo estoy observando corresponde a un TIRAS 5 y que es altamente sospechoso y que debo realizar punción si el nódulo lo mido y pasa de 1 centímetro de diámetro. Y que debo hacer seguimiento si pasa de 0,5 centímetros. Y esto es como en este caso muy particular, algo relativo porque ya está descrito que hay nódulos en las cuales si son tierra 5 no debo hacer seguimiento, sino directamente irme al PAF. Entonces, si me pueden ir indicando, muchachos, si entendieron, si saben bien, para que entonces podamos de alguna manera digerir este tema antes de pasar al siguiente. Bueno, aquí el doctor Familia Santos Lares pregunta si hay una página de radiología que facilita mucho el cálculo del TIRADS. Por supuesto que sí. Todo en la web yo te recomendaría, no uses calculadoras, porque hay calculadoras para TIRADS, pero no lo recomendaría. Yo prefiero que ustedes mismos, porque esto es operador dependiente y el margen de error de las aplicaciones o de las páginas web pueden traer ciertos errores si no está en claro el sistema protocolar de esa aplicación con respecto al tiro. Recuerden que todo es innovación, todo esto va cambiando, entonces es importante saber eso. Eh, Aquí menciona, ya no se calcula el TIRAS A, B o C. TIRAS A, B o C. No sé realmente a qué te refieres con ese apartado, nunca lo había escuchado. Eh, Doctor, cuando el volumen de los lóbulos son normales, pero el istmo está aumentado, igual es bocio. Si el volumen de los lóbulos, no, si el volumen del lóbulo está patológico, ya inmediatamente es un bocio. Hay que tener en cuenta eso. No debe pasar de los centímetros que ya les expliqué. Que puede ser un bocio unilateral, sí, es perfecto, pero no necesariamente. ¿Ok? El bocio, recuerden que deben cuantificar los dos lóbulos, sumar, multiplicar por 0,533, sumarlo y luego someterlo a los 14 cc en mujeres o 16 cc en hombres. Es el que utilizo yo, para mí es mucho más factible hacerlo.
Esa subclasificación es en BRADS, muy cierto. Los equipos traen automedición en los presentes. Sí, exactamente. Bueno, muchachos. Entonces, partiendo de esto, fíjense que aquí les traigo muchos ejemplos. Bueno, primero que nada, lo que sería la composición, la ecogenicidad. Esto está en inglés, de igual manera lo pueden conseguir en español sin ningún inconveniente, también se los puedo subir en español, pero básicamente aquí me habla de las características, ¿ok? Que ustedes deben leer sobre todo con cada uno de los temas y de los puntos que estamos mencionando. Entonces, ¿cuándo es un TIRRAS 1? Vamos ahora a entrar en materia de TIRRAS, ya cuando hablo del nivel. Un TIRRAS 1 es un estudio negativo, es decir, considerado normal. Yo no Venga, uso TIRRAS 1 cuando hablo principalmente de normalidad, ¿qué, porque me puede hacer qué confundir. te ha pasado? Y no le he dicho nada a María de los $10. Por favor, vayan apagando sus audios, los que vayan entrando. Entonces, no me gusta colocar TIRRAS 1 si el estudio está normal. O sea, prefiero yo colocar ultrasonido tiroideo sin alteraciones. Listo. Porque el TIRAS 1 también puede estar presente en un quiste, o un quiste coloideo único, por ejemplo. En el TIRAS 2 no sospechoso, no precisa punción. En el TIRAS 3 puede ser levemente sospechoso, la malignidad es menos del 5% de todos los casos, y la punción en nódulos mayores de 2,5. Si hay, mide más de 1,5, pero menos de 2,5, hacer seguimiento. El TIRAS 4 es moderado en cuanto a sospecha de malignidad del 10 al 80% de los casos, por eso es que aquí esto es una brecha demasiado extensa, muy amplia, para yo decir del 10 al 80. Por eso algunos autores subdividieron en 4A, 4B y 4C, pero del mismo modo yo, bueno, en la escala de TIRRAS solamente menciona TIRRAS 4 porque indiferentemente sea A o sea C, igualito, si la nódulo es mayor de 1,5 va a punción, independientemente sea A o C. Por eso es que los autores eliminaron ese apartado. Y el seguimiento en menores de 1 centímetro. En el TIRAD 5, evidentemente, ya es altamente sospechoso y la punción de nódulos mayores de 1 centímetro. Seguimiento en menores de 0,5, esto no lo recomiendo. Si ustedes ven un nódulo con características de sospecha, punción. Y el TIRAD 6, sobre todo con esos pacientes que ya te llegan con la anatomía patológica confirmada. Entonces, bueno, muchachos, aquí les traigo una gran variedad de nódulos para que ustedes lo revisen con calma, apliquen el TIRADS. Evidentemente, el decir, por ejemplo, que aquí en la imagen A hay un nódulo, es importante decir si es quístico, si es sólido, si es quístico sólido, si tiene un halo hipoecoico. Decir, sobre todo, en este caso muy particular, si es anecoico, si es isoecoico, hipoecoico, hiperecoico, también porque suma puntos en lo que sería el apartado de cogenicidad. Hablar de si es más alto que ancho. Aquí, por ejemplo, podemos observar que este mide 1,37 de alto, pero 1,31 de ancho, es decir, está discretamente más alto que ancho. Por lo tanto, ya aquí hace una sumatoria de 3 puntos en el apartado de altura. Hay que también mencionar los márgenes, si está dentro de la tiroides, si está fuera, si los márgenes son definidos, si son irregulares, si son bilobulados. La captación de flujo, recordar siempre colocarlo. Miren todas estas imágenes, siempre los autores, a pesar de que el TIRRAS no lo incluye, siempre colocan su Doppler color. Importante también, muchachos, y no menos, buscar los focos ecogénicos, es decir, si hay calcificaciones, si determina sombra, si los focos son puntiformes, si están distribuidos de manera difusa, si son centrales, si son periféricos, pero sobre todo, y no menos importante, estudiar si hay ganglios, porque los ganglios también nos pueden hablar un poquito de algún tipo de infiltración, sobre todo en esos nódulos de sospecha TIRRAS 4 y TIRRAS 5. Y bueno, colocarle obviamente el Doppler, porque recuerden que los linfáticos los dividimos en típicos y atípicos. Eso lo hablamos muy específicamente en el apartado de piel. Entonces, tener mucho en cuenta las características de los ganglios. Ok, muchachos, bueno, ya queda un minuto. Hemos terminado este apartado de lo que sería TIRADS. Es necesario siempre, de alguna u otra manera, categorizar con el sistema TIRADS. Ya saben cuáles son esas características, ya saben cómo aplicarlo el día de mañana si se presenta alguna nodulación. Y este es básicamente el corazón
de la clase de TIRS, que corresponde entonces a, perdón, a la clase de tiroides que correspondería al TIRS. Bueno, queda 1 minuto y medio. Si tienen alguna duda, podemos aquí conversarla para entonces pasarles la siguiente sesión de la clase. A ver, bueno, Laura Ojeda aquí comenta, doctor, todas las calcificaciones dejarán sombra o artefacto. Las calcificaciones sí, pero los focos ecogénicos no. Es importante tener en cuenta que cuando hablo de focos ecogénicos es una cosa y cuando hablo de calcificación es otra. Que una calcificación puede ser un foco, sí, pero no un foco necesariamente es una calcificación. Pero me hayas tomado la idea. Un foco ecogénico puede ser un artefacto en cola de cometa, que puede estar presente o un artefacto en reverberación o en B que están presentes muy frecuentes en los quistes coloideos. Eso es completamente normal verlo. ¿Ok? Ese foco ecogénico. No deja sombra. A diferencia de una calcificación, ya sea periférica o central, que sí puede dejar. Entonces, dependiendo si tiene focos, si tiene calcificaciones periféricas, perilesionales,